¿Qué es lo primero que se te viene a la mente si tú tuvieras una situación como esta que te voy a describir? Eres padre de familia, esposo, 2 hijos en edades universitarias, muchísimos gastos, estás trabajando en una empresa seria, consolidada, y estás consagrado allí desde hace años, tienes una liquidación y unas cesantías que te permiten pensar que tienes un capital, y de pronto la empresa en la que trabajas se declara en bancarrota, quebró, y tus dineros se embolataron. Los recursos con los que contabas, es posible que gota a gota recibas en el futuro algo, pero quedaste sin trabajo, sin tu sueldo, sin tu salario semanal o quincenal o mensual o como sea que lo recibieses, y adicionalmente sin tus ahorros. Es como para sentarse a llorar debajo de un árbol, de una encina. Pero literalmente esto le pasó a la persona que vamos a presentar a continuación. Pero mira lo que es la resiliencia, mira lo que es el testimonio de la vida de Dios. Sacó luz de las tinieblas y se reúne con unos amigos y montan una empresa con lo mismo que habían aprendido en la empresa que quebró. Y empiezan a producir ambulancias en el año 2020. Y resulta que nunca antes en la historia de la humanidad se habían necesitado tanto las ambulancias como a partir de que ellos montaron la empresa. Y entonces, en la que trabajaron como empleados, quebró. Pero ahora que son propietarios, están vendiendo, están recibiendo pedidos en distintas partes para distintas alcaldías de Colombia y para otros países. Sé que ya tienen pedidos en Panamá y en Perú. Se fueron por la P. Ya me imagino que venderán en Polonia. Bueno, extraordinario. Pero bueno, aparte de eso, pues es un buen hermano, buen amigo, buen esposo, buen papá. Sus 2 hijos estudian en Canadá. Van a escuchar el testimonio de su esposa, una mujer maravillosa, que dedicada, juiciosa, disciplinada. Es una mujer muy joven y ya tiene su pensión laboral por haber estado vinculada durante 20 años a las fuerzas militares del ejército colombiano. Entonces, este es un testimonio maravilloso de una persona que ha sido líder, que ha sido pastor, que ha sido misionero, pero que por sobre todas las cosas ha sido buen hijo, buen hermano, buen padre, buen esposo. Y claro, como todos nosotros seguramente habrá cometido errores, no lo sé, no me constan, pero me imagino que todos hemos cometido errores. Pero lo maravilloso es no cuántos goles la vida te metió, sino cuántos goles tú le metes a la vida y que ganes el partido. Y nosotros vinimos a ganar. Y aquí está con nosotros desde Bogotá nuestro amigo Daniel Rodríguez Zárate. Nos estimula a ganar el partido en nuestra vida. Testimonios como este nos dejan con ganas de que si la vida nos ha goleado con 3 o con 4 o con 5, pues nosotros les vamos a meter 6 o 7 o 8 o 10 goles. Pero vinimos a vencer. Entonces, sin más vueltas, sin más preámbulos, pues vamos a escucharlo directamente de sus labios. Y ustedes me darán la razón en contados minutos. Aquí
aquí está, sin más expectativa, Daniel Rodríguez Zárate. Buenas noches, mi nombre es Daniel Rodríguez, soy economista con especialización en finanzas, con diplomados en gerencia. Tengo un hogar constituido con mi esposa, Janet Rodríguez, mis hijos Juan Daniel Rodríguez y Ana Sofía Rodríguez. Recibí al Señor Jesucristo a través de la administración y del amor de la hermana Emma Orjuela. En el 2000 tuve una prueba de fuego, pues mi hija, después de 4 meses de nacida, fue determinada con una enfermedad en los pulmones y pues fue entubada y estuvo más de 20 días en cuidados intensivos, por lo cual pues me arrodillé y clamé y le pedí al Señor Jesucristo, y Él me mostró pues la bendición de poder encontrar al hermano Alfredo, y el hermano Alfredo me dio la guianza de poder ubicar al hermano Elke. El hermano Elke oró, y al cabo de unas 2 horas, 3 horas, me entregaron nuevamente a Ana Sofía, totalmente libre, sin ningún problema en los pulmones. Es un milagro total para nuestra vida, para nuestro núcleo familiar, para todos. Es una bendición que nunca se nos va a olvidar, porque vimos el poder y la mano de Dios presente en nuestro hogar. Bueno, ante esa circunstancia pues me decidí y hice parte del liderazgo y alcancé a ser líder en Ibagué, en Vélez, en Pereira, en Manizales, en Valledupar y en Chinchiná. La bendición del Señor siempre estuvo y ha estado con nosotros. En el 2010 retomé en mi hogar y volvimos con todo a constituir el hogar familiar, y bueno, me dediqué a mi profesión como economista. Mi esposa pues afortunadamente, y gracias también al Señor, y por medio de su disciplina y su empeño y su dedicación, ella alcanzó su bendición al tener una pensión por más de 20 años en las fuerzas militares. Fue una bendición que se logró a través de mucha oración y de mucha bendición de parte de Dios. Bueno, pues yo entré a trabajar en una empresa, una carrocera, y en el 2019 la empresa entró en proceso de liquidación, en proceso de quiebra. Ante eso pues yo perdí todas mis comisiones, mis prestaciones, todos mis recursos que tenía ahorrados, y teníamos unas circunstancias fuertes. Pues habíamos decidido con mi esposa darles la oportunidad y la bendición a que mis hijos pudieran estudiar en Montreal, Canadá, Juan Daniel y Ana Sofía. Afortunadamente pues hicimos todo lo que corresponde para que ellos pudieran viajar. Es una bendición que Juan Daniel ya termina su carrera como administrador de negocios bajo el esquema de ellos en inglés y francés, y Sofía pues está empezando su carrera de administración de sistemas, también basado en inglés y francés. Bueno, pues nosotros ante esa circunstancia que perdí yo el empleo
Y pues hicimos la petición el año pasado, en el mes de mayo, y Dios nos concedió pues construir una empresa con otros compañeros, y esa empresa pues ha tenido la bendición. Hemos hecho 4 ambulancias el año pasado, 8 este año y 4 carrotalleres este año. Pues la bendición ha sido total, y la misericordia que el Señor nos ha brindado pues en medio de todas las circunstancias, la crisis económica mundial. Nosotros pues tenemos trabajo y tenemos una proyección de trabajo en países como Perú y Panamá, y dándole gracias al Señor por toda su misericordia y por todo su amor, y diciendo a la Misión Internacional Nueva Iglesia que ha estado en esa bendición junto conmigo. Gracias, hermanos, por todo, y que tengan una feliz noche.